Bienvenidos al Mundo Ahora de France 24, yo soy Rodrigo Sedano. Voy a estar con todos ustedes para traerles todas las noticias internacionales. Vamos con ellas. Volodymyr Zelensky asegura que este es uno de los momentos más difíciles de la historia de Ucrania. El mandatario, en referencia a la propuesta de paz estadounidense que implica la cesión del Donbass a Rusia, asegura que el país debe elegir entre perder su dignidad o perder a su principal aliado. Y un juez peruano ordenó este viernes la captura internacional y prisión preventiva para la ex primera ministra Betsy Chávez, asilada en la Embajada de México en Lima. La Fiscalía le pide 25 años de cárcel por presunta participación en el que es calificado como un intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. Y la Unión Europea calificó de inaceptable el más reciente borrador de la cumbre climática COP30 en Belén y advierte que la cita podría terminar sin acuerdo. A horas del previsto fin de las negociaciones, países latinoamericanos exigen que se mencione la salida de los combustibles fósiles. Bueno, vamos a hablar de economía en este espacio, en concreto de México, porque su PIB retrocedió en el tercer trimestre de este año. Con estas estadísticas, la economía mexicana rompe su racha de 3 trimestres consecutivos con crecimiento a tasa anual. Juan Pablo Lucumi lo va a revisar junto a nosotros en unos minutos. Y en revista de prensa vamos a repasar los titulares de algunos de los principales medios internacionales. Este viernes O Globo, Folha de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo informan sobre las reacciones del anuncio de Donald Trump de reducir aranceles para importaciones procedentes de Brasil. Lo vamos a repasar con nuestra compañera Dacil Lanza, pero primero vamos con el informativo. Pues vamos a abrir el informativo con la mirada puesta en la guerra en Ucrania. En un mensaje pregrabado, Volodymyr Zelensky ha dicho que su país se enfrenta a uno de los momentos más difíciles de su historia y que él no traicionará a Ucrania. Todo en referencia al acuerdo de paz con Rusia de 28 puntos que ha propuesto Estados Unidos y que supondría, según filtraciones, ceder el Donbass y reducir su ejército a la mitad. Zelensky ha declarado que propondrá una alternativa, pero que Ucrania se enfrenta a la disyuntiva de perder su dignidad o a un socio clave. Ahora es uno de los momentos más difíciles en nuestra historia. La presión sobre Ucrania ahora es uno de los más difíciles. Ahora Ucrania puede encontrarse frente a una elección muy difícil, o la pérdida de dignidad o el riesgo de perder un socio clave, los 28 puntos difíciles o un invierno extremadamente difícil, el más difícil, y otros riesgos. La próxima semana será muy difícil, llena de acontecimientos. Ustedes son unos adultos inteligentes, personas conscientes, que han demostrado esto más de una vez y que entienden que en este momento habrá mucha presión política, informativa, presiones diversas, para debilitarnos, dividirnos. El enemigo está despierto y hará todo lo posible para impedirnos tener éxito. Anteriormente, desde Kiev, nuestra enviada especial a Ucrania, Catalina Gómez Ángel, nos comentaba que Zelensky no tiene muchas alternativas, pues Ucrania necesita de la financiación para poder seguir con la guerra. Él mismo lo dijo en su discurso que tenían que buscar una salida constructiva con el que era su principal socio. Se refiere a Estados Unidos. Él dijo que se compromete a convencer, a tener argumentos, a tener alternativas en esa negociación, pero tampoco deja mucho espacio a los ucranianos en esas alternativas que les da en el invierno más duro o tener que aceptar esos 28 puntos o en el pérdida de la dignidad o perder ese mayor socio, porque eso no solamente significa la presión de Estados Unidos, sino también la presión económica que tiene Ucrania. Sus aliados europeos han estado también buscando alternativas. Sin embargo, Ucrania necesita por lo menos más 100.000 millones de dólares el año entrante para sobrevivir y para poder seguir financiando esta guerra y todo lo que trae con ella. Y esto obviamente no viene solo, necesita el apoyo de Europa y de Estados Unidos, que en este momento podría perder si no acepta estos 28 puntos que trae a la mesa el gobierno de Estados Unidos, que también construyó con el apoyo de Rusia, y eso lo saben muy bien los ucranianos. Sin embargo, él dice que lo que se busca es el fin
de la guerra y no el fin de Ucrania. Y básicamente lo que está poniendo sobre la mesa es, si no negociamos ahora, no sabemos cuál va a ser el futuro de la nación, y por eso también llama a la unidad de todos, a todos los políticos, a todos los periodistas, a todos quienes combaten en el frente de batalla. Y dice que si bien la población ucraniana ha sido de acero o de cualquier metal fuerte, estos también tienen su punto de quiebre y necesitan ser humanos y mostrar su humanidad. Así que básicamente lo que estamos a la espera es que tanta presión pueda poner Estados Unidos, más presión aún, que tantos argumentos tenga el presidente Zelensky para reescribir o por lo menos cambiar algunos de esos 28 puntos. Ya sabemos que uno de ellos es básicamente entregar esas tierras del llamado Donbass, que todavía tiene el control de Ucrania. Ya han perdido la vida miles y miles de ucranianos, miles más han salido heridos, y es una decisión muy dolorosa para Ucrania, pero también podría congelar las líneas de otras ciudades que sufren enormemente la guerra, como lo son Gerson o Zaporilla. Así que, como él lo dice, será un fin de semana y una semana próxima con muchísima presión, teniendo en cuenta de que Zelensky pasa por el momento más crítico desde el comienzo de su presidencia y también desde el comienzo de la invasión a gran escala, después de que se hiciera público este escándalo de corrupción en el que está relacionado gran parte de su círculo cercano. Él no está alcanzado todavía por las denuncias, pero muchos piensan que cómo pueden estar las personas cercanas a él involucradas sin que él tenga conocimiento. Así que esta decisión la tiene que tomar el presidente en un momento muy crítico para él y para el país, y todo dependerá qué tanto esté dispuesto a negociar Estados Unidos y apoyar a Ucrania de vista a estas negociaciones que se nos vienen en camino. Y en Asia, este viernes continúa el intercambio de palabras en medio de las tensiones entre China y Japón. Se trata de un desencuentro que comenzó luego de que la primera ministra japonesa hablara de una eventual respuesta militar si llegara a tener lugar un ataque chino sobre Taiwán. En las últimas horas, la lideresa japonesa hizo unas declaraciones en tono conciliador, una narrativa distinta a lo expresado por Beijing. Con respecto a China, a finales del mes pasado, el presidente Xi y yo confirmamos la dirección general de promover de manera integral una relación estratégica y mutuamente beneficiosa y construir una relación constructiva y estable. No hay absolutamente ningún cambio en esta postura. Las observaciones erróneas de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi sobre Taiwán, que implican la posibilidad de una intervención militar en el estrecho de Taiwán, han socavado el fundamento político de las relaciones sino-japonesas y han suscitado indignación pública y condena por parte del pueblo chino. China se opone firmemente a esto. Creo que la comunidad internacional debería estar más preocupada por las verdaderas intenciones de Japón y si todavía puede adherirse al camino del desarrollo pacífico. Vamos ahora hasta Perú. Allí un juez ordenó este viernes la captura internacional y prisión preventiva por 5 meses para la ex primera ministra Betsy Chávez, que se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima. La Fiscalía pide 25 años de cárcel por delito de rebelión por supuesta participación en el presunto golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022. Para ampliar esta información vamos a conectar con Francisco Zacarías en Lima. Francisco, ¿qué fundamentos ha dado la justicia para esta petición? Buenas tardes. El juez Juan Carlos Checkley ha validado los argumentos de la Fiscalía, que ha denunciado que la ex primer ministra Betsy Chávez no se presentó a 3 controles biométricos obligatorios y además de eso tampoco acudió a 4 sesiones del juicio aduciendo problemas de salud y por el contrario prefirió usar el tiempo para buscar refugio en la Embajada de México en Lima. La Corte considera que estos son hechos graves a su régimen de comparecencia y señala que todos estos hechos ocurrieron mucho antes que el gobierno de Claudia Sheinbaum le otorgue el asilo en su embajada en la capital peruana. Ante esta situación, el juez Juan Carlos Checkley considera que existe un peligro inminente de fuga y obstaculización a la justicia. Es por eso que ha señalado que es necesario capturar a Chávez y recluirla en una prisión para que cumpla 25 meses de prisión preventiva. Pero la situación legal de Chávez puede complicarse aún más porque la Comisión Permanente
permanente del Congreso de este país aprobó un informe final que recomienda darle a Chávez un impedimento para que ejerza todo cargo público por el tiempo de 10 años. Y esto va en contra de lo que había planificado Betsy Chávez, porque su futuro estaba a obtener la protección de México y, una vez estando en ese país, postular a la presidencia del Perú. Bueno, Francisco, ¿qué acciones puede emprender, por tanto, ahora el gobierno del presidente José Geri? El presidente José Geri ha reconocido que su gobierno ha decidido demorar la respuesta del salvoconducto solicitada por México en beneficio de Chávez. La estrategia de José Geri es gastar tiempo con los países de la región, haciendo una consulta si es que se analiza que la Convención de Caracas de 1954, que rige el estatus del asilo, es conveniente a la realidad de hoy. Pero con estas sentencias de la Corte peruana, el gobierno de Geri va a tener todos los motivos más que suficientes para extender todo el tiempo que considere necesario la solicitud del salvoconducto que ha pedido México. Mientras tanto, en la Embajada de México, en la capital peruana, un contingente policial resguarda los exteriores. Al respecto, el primer ministro Ernesto Álvarez ha negado que Perú intente tomar por asalto la embajada con la finalidad de una eventual captura de Betsy Chávez, porque señala que Perú es respetuoso de los convenios internacionales, así como de las sedes diplomáticas, pero sí ha sido muy enfático en advertir que Perú denunciará a México ante los organismos internacionales con pruebas de lo que considera una injerencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en los asuntos internos del Perú. Vamos a estar atentos a estos y otros sucesos que ocurran al respecto. Francisco Zacarías, muchas gracias por este reporte desde Lima. Nosotros seguimos en el estudio porque hay momentos de tensión e incertidumbre en el último día oficial de las negociaciones de la COP30 en Belém. El último borrador presentado a las partes por la presidencia brasileña fue ampliamente criticado por no mencionar el abandono de los combustibles fósiles. La Unión Europea dice que este documento es inaceptable y advierte que la COP30 podría acabar sin acuerdo. Varios países europeos y latinoamericanos exigen un claro camino hacia el fin de las energías fósiles. Vamos a escuchar a la ministra de Medio Ambiente de Colombia. Esta COP no puede concluir sin una hoja de ruta clara, justa y equitativa para la eliminación gradual de los combustibles fósiles a nivel mundial. No pedimos un documento vacío, no pedimos un anuncio vacío. Creemos que existe un consenso creciente entre los pueblos del mundo. We believe there is a consensus rising from the people of the world. Y vamos a Washington. El nuevo alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani, se reunirá este viernes con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Mamdani, de 34 años, se impuso, recordemos, en las elecciones a la alcaldía de la ciudad más grande de Estados Unidos y se ha posicionado como parte de la resistencia anti-Trump. Ambos han intercambiado críticas e insultos como antesala a esta cita. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Donald Trump y Zoran Mamdani en un cara a cara en la Casa Blanca, el primer encuentro entre el presidente republicano de 79 años y el alcalde demócrata de Nueva York de 34, tras haber intercambiado insultos y críticas. Uno habla de un comunista loco y el otro de un presidente fascista. Trump pidió a los votantes elegir a cualquiera que no fuese él y amenazó con cortar los fondos federales a Nueva York en caso de que ganara, razón quizás por la que Mamdani se llama a sí mismo la peor pesadilla del presidente. Tendremos a un comunista en la Casa Blanca. Creo que es muy revelador, que pone de manifiesto el hecho de que el presidente Trump está dispuesto a reunirse con cualquiera. Una reunión que ocurre a pedido de Mamdani, hijo de inmigrantes indios. Su madre es una exitosa cineasta y su padre un académico. Su campaña ha despertado el interés de los sudasiáticos y musulmanes en Nueva York y más allá, mientras Trump ha dicho que ordenaría el arresto de Mamdani si desafía las políticas antiinmigratorias y obstaculiza el trabajo de ICE. Mi equipo se puso en contacto con la Casa Blanca para organizar esta reunión porque estoy dispuesto a trabajar con quien sea para que la vida sea más asequible para los más de 8,5 millones de personas que llaman a esta ciudad su hogar. Tengo discrepancias con el presidente y creo que debemos explorar todas las vías necesarias para que nuestra ciudad sea asequible para todos y cada uno de los neoyorquinos.
Mamdani tomará posesión como alcalde de Nueva York el próximo 1 de enero, tras imponerse en las elecciones de noviembre con el 50,4% de los votos. Cerramos con imágenes del terremoto de magnitud 5,7 que ha tenido lugar en Bangladesh y que ha dejado al menos 5 personas fallecidas. El sismo deja también en torno a 100 personas heridas, según informó el gobierno. Numerosos edificios han resultado dañados tanto en zonas rurales como en la propia capital Dhaka. También se sintieron temblores en los estados orientales de la vecina India, pero las autoridades indicaron que no se reportaron daños importantes. Bueno, cerramos así el informativo, vamos ya con la economía. Pues ya saben que para hablar de economía estos días está aquí en el estudio mi compañero Juan Pablo Lucumi. Bienvenido, Juan Pablo. Hoy feliz viernes. Venga, feliz viernes también para ti. Vamos a empezar hablando de Japón y el anuncio de su paquete de estímulo para la economía. Rodrigo, se trata de 135.000 millones de dólares en estímulos que se aprobó este viernes, con el que se espera reducir la colosal carga de deuda del país. La relativamente nueva primera ministra Sanae Takaichi argumenta que este paquete de estímulo ayudaría a la economía, podría también ahogar la obstinada inflación y así restaurar la popularidad menguante del partido gobernante. Pero también ha traído dudas, porque algunas anticipan que esta es solo la primera movida de Takaichi para iniciar una larga racha de gasto social. Con este temor, los rendimientos de los bonos del Estado japonés han alcanzado máximos históricos esta semana y han puesto presión sobre el yen, que se ha devaluado frente al dólar. Actualmente los precios de Japón suben a un ritmo del 3% anual, según el dato registrado en el mes de octubre. Es un nivel mucho menor que lo que estaba a principios de este año, lo vemos en pantalla, en enero, cuando los precios subían un 4% anualizado, pero lo cierto es que todavía se encuentra un punto porcentual por encima de la meta del Banco Central, del 2%. La ropa, el transporte, los artículos del hogar son los precios que más suben y, por ejemplo, los precios del arroz hoy son un 40% más altos que hace un año. Pero Takaichi defendió el estímulo de esta manera. Acabamos de adoptar dentro del gobierno y la coalición gobernante un paquete económico integral destinado a lograr una economía fuerte para proteger la vida diaria de todos los ciudadanos y construir una economía robusta. Llevaremos a cabo un gasto fiscal estratégico. En cuanto a los recursos financieros, incluso si utilizamos ingresos fiscales mayores y no fiscales, el déficit restante se cubrirá mediante la emisión de bonos gubernamentales. Bien, mientras el gobierno celebraba entonces este paquete de estímulo, desde Beijing llegaban acusaciones por el supuesto rearme de Japón. La canciller china dijo que Tokio está elevando las tensiones. Señaló que Japón, tras la derrota en la Segunda Guerra Mundial, debía respetar los documentos legales internacionales que estipulan que los países de Asia Oriental deben cumplir con el desarme total y la prohibición de mantener industrias que permitan su rearme. Toda esta tensión reciente inició con los comentarios de la premier japonesa de defender a Taiwán si se presenta un ataque chino a la isla. China sigue pidiendo retractación y Japón no rebaja sus comentarios al respecto, aunque ha dicho desea mantener una buena relación con China. Escuchemos a ambas partes. Si Japón realmente quiere desarrollar una relación estratégica y mutuamente beneficiosa con China y construir una relación constructiva y estable que cumpla con los requisitos de la nueva era, debe respetar el espíritu de los 4 documentos políticos entre China y Japón y los compromisos políticos, retractarse inmediatamente de sus comentarios erróneos y traducir sinceramente sus compromisos con China en acciones concretas. Respecto a qué tipo de situación constituiría una situación que amenaza la supervivencia de la nación, el gobierno emitirá un juicio exhaustivo basado en toda la información disponible de acuerdo con las circunstancias concretas y específicas de cualquier situación que realmente surja. Bueno, Juan Pablo, nos vamos ahora hasta México. Allí ha retrocedido el PIB del país en este tercer trimestre del año. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, que mostró que el PIB retrocedió 0,2% entre julio y septiembre. El retroceso en el tercer trimestre del año obedeció a la caída trimestral de la industria, fue por ejemplo de un menos 2,7%, en contraste con la subida en el sector agropecuario, que creció 2,9%, y de los servicios, que también subió un 1%. Con estas estadísticas, la economía de México rompe su racha de 3 trimestres consecutivos con crecimiento a tasa anual. En el pasado también han anticipado
anticipado que México podría tener una recesión con 2 trimestres en rojo. Especialistas del sector privado consultados por el Banco de México anticipan que la economía mexicana crecerá el 0,5% en 2025, según la más reciente encuesta realizada por el Banco Central a principios de noviembre. Pero por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos espera un crecimiento del PIB mexicano del 0,8% durante el año, mientras que el Fondo Monetario Internacional pronostica un 1%. Vemos los niveles, por ejemplo, comparados con Argentina, se espera que crezca al menos un 5% teniendo en cuenta los cambios económicos. Bueno, pues veremos cómo sigue la economía mexicana. Nos vamos a Europa, porque antes de que se conociera todo este lío, toda esta tensión por el plan de Estados Unidos, pues la Unión Europea había reafirmado su apoyo económico a Ucrania. Así es, lo dijo desde el G20, es un apoyo liderado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que dijo que mientras la agresión rusa continúe, Bruselas seguirá enviando dinero a Kiev. Así lo dijo. Poco a poco las cifras muestran que las sanciones están siendo muy duras. ¿Y por qué no de una vez? Porque las sanciones a menudo también responden a las evasiones de las lagunas legales. Así que pones una sanción, aparece una laguna. Cierras la laguna, etc. Es un proceso que sigue en marcha y la presión sobre Rusia aquí continúa. Seguiremos apoyando a Ucrania como ya hemos hecho antes. Ucrania puede contar con nosotros porque esto no solo es una agresión contra Ucrania, sino una agresión contra los principios de la Carta de la ONU. Está en suelo europeo y por lo tanto apoyaremos a Ucrania mientras sea necesario. Pues Juan Pablo, ahora sí, para terminar, cifra del día. Como es habitual, 17% menos será el presupuesto de la Cruz Roja Internacional para 2026, en parte por la caída de las donaciones a la entidad. El Comité Internacional también dijo que recortaría unos 2.900 empleos para asumir la nueva realidad financiera que tiene. Dijeron que con estos cambios esperan poder seguir garantizando la asistencia humanitaria a quienes más lo necesitan. No es un corte menor. Desde luego que no es un corte menor, veremos cómo afecta también sobre el terreno estos recortes. Juan Pablo, gracias. Punto final, feliz fin de semana. Venga, feliz fin de semana. Nosotros vamos con la revista de prensa. Pues también última revista de prensa de la semana, última vez que aparece aquí esta semana mi compañera Dácil Lanza. Bienvenida, Dácil. Buen viernes, Rodrigo, ¿cómo estás? Pues muy bien, vamos ya a repasar los principales titulares de la jornada de Dácil. Ya tenemos que hablar, por supuesto, de las repercusiones que tienen las palabras de Donald Trump en Brasil, ¿verdad? Porque ha dicho que va a retroceder con algunos de los aranceles a ese país. Sí, Rodrigo, tenemos que hablar de repercusiones políticas y económicas. Destacamos el periódico Estado de San Paulo, que este periódico conservador lo que destaca es la reacción de la presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva, que tildó de buena señal la decisión de Donald Trump y dijo que el país debe estar preparado porque está invitado Donald Trump a ir al país latinoamericano, a viajar al país latinoamericano, y también que dijo esperar recibir la misma invitación de parte de Estados Unidos para que Lula viaje a Washington. De todos modos, destacó que le agradecería parcialmente la decisión a Donald Trump. ¿Y esto por qué? Cito textual la frase de Lula. Dice, le agradeceré plenamente cuando todo esté acordado entre nosotros. Es decir, lo que se decidió fue rebajar el arancel de 40% a 212 productos. Sin embargo, hay otros que todavía siguen alcanzados y por eso no da por cerrado este episodio Lula da Silva. Por otro lado, Folha de San Pablo destaca las reacciones en el sector económico. Así habla de, por ejemplo, la reacción de la AmCham, la Cámara de Comercio estadounidense en Brasil, que destacó esta decisión, pero que igualmente enfatizó que las negociaciones deben continuar porque, decíamos, todavía hay productos que están siendo alcanzados por los aranceles estadounidenses. También cita Folha de San Pablo a, por ejemplo, el Consejo Brasileño de Exportadores de Café, la Asociación Brasileña de la Industria del Café, asociaciones también de exportadores de carne, como otros sectores como la Confederación Nacional de la Industria. ¿Qué dicen estos sectores empresariales? Destacan la labor de la diplomacia del gobierno de Lula da Silva. Es decir, no lo ven solamente como una buena decisión de Trump, sino que, bueno, destacan las labores que encabezó Luis Ignacio Lula da Silva. De allí nos vamos a O Globo, que hace otra lectura de la oposición. ¿Y esto por qué? Porque justamente dice que esta decisión de Trump fue una derrota del
Eduardo Bolsonaro. ¿Quién es Eduardo Bolsonaro? Recordemos, el diputado nacional uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro. Y dice, básicamente lo que destaca Globo es que la decisión de Trump, así como cuando impuso aranceles a Brasil, citaba lo que llamaba una cacería de brujas contra el expresidente por las causas judiciales que tenía. Dice Folia de San Pablo, sin embargo, en la orden de ayer de Donald Trump, nada de esto fue citado y por ende está siendo desestimado por Donald Trump. Y dice también que, bueno, posiblemente las otras sanciones que todavía siguen de parte de Estados Unidos a Brasil formarán parte de lo que sigue de las negociaciones. Bueno, pues interesante. Vamos a ver cómo avanza también esta nueva relación. Vamos hasta Oriente Medio. Allí Israel sigue avanzando sobre la Cisjordania ocupada y esto sigue trayendo también preocupaciones. Vamos con los medios. Empezamos con el Washington Post. Así es, destacamos lo que dice el Washington Post porque lo que hace es citar voces en Israel que alertan de que el Estado de Israel ha perdido el control ante el ataque de colonos en Cisjordania. Ese es parte del titular y destaca voces como, por ejemplo, la de Yair Golan, el líder del Partido Demócrata de Israel, así como la de Ofer Shela, ex legislador, y especialistas como que forman parte de los sectores de seguridad e incluso generales retirados que dicen, por ejemplo, que hablan de terrorismo judío, que el gobierno debe reconocer que hay un terrorismo judío de parte de quienes hablamos, de los colonos que fueron los protagonistas de actos violentos en Cisjordania en los últimos días contra, digamos, propiedades palestinas. Y también hablan de que, bueno, del terrorismo judío y de que esto está siendo visto por estos sectores como la falta de acción del gobierno como un visto bueno para estos sectores extremistas. De allí nos vamos a lo que dice el Times of Israel, que bueno, lo que se centra es que la preservación del desarrollo de un yacimiento arqueológico es lo que está citando Israel para expropiar territorio en Cisjordania. Es otro de los argumentos. Sabemos que a veces habla de terrorismo, pero en este caso habla de un yacimiento arqueológico y está siendo expropiada 180 hectáreas, y básicamente lo que argumentan es que están siendo territorios abandonados por palestinos, mientras que organizaciones opositoras lo que dicen es que en realidad la sed de despojo y anexión del gobierno es insaciable. Esto, por ejemplo, lo dice Peace Now, una organización sin fines de lucro de Israel. Pues hasta ahora se ha debido cuidar solo este sitio arqueológico, me imagino. Sí. Bueno, vamos con El País, ¿no? El País, un titular breve. Human Rights Watch acusa a Israel de crímenes contra la humanidad justamente por el accionar en Cisjordania, que dice desplazó a más de 30.000 palestinos en este territorio. Bueno, pues vamos a hablar también de esta reunión entre Trump y el demócrata electo como alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, porque la prensa se anticipa a lo que puede ser este encuentro. Sí, hay una lectura del medio estadounidense Político que dice la reunión de Mamdani con Trump se produce en una clara desventaja de poder. ¿Y esto por qué? Dice que la desventaja de Mamdani es porque Trump, a quien tilda de un presidente temperamental, tiene recursos como, por ejemplo, recortar la ayuda federal a Nueva York, podría incluso desplegar a la Guardia Nacional, aumentar las operaciones del ICE e incluso cita otra posible acción con la que Donald Trump podría presionar a Mamdani, y es, por ejemplo, invitar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a que asista a Nueva York para provocar a ver si Mamdani realmente ejecuta este pedido de captura que tiene actualmente Netanyahu en las Cortes Internacionales. Pues le gusta tensar la cuerda, desde luego, a Donald Trump últimamente. Dacil, muchísimas gracias y buen fin de semana. Igualmente, Rodrigo. Venga, nosotros vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más.